Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. El presente video es un análisis de caso que se nos puede presentar, es una combinación. Tenemos un riesgo en este escenario que les estoy presentando, que es una combinación de riesgo de datos con riesgo estructural. Es una combinación de estos dos. Riesgo estructural. Muy bien, de qué estoy hablando? Si retomamos las lógicas para determinar los riesgos de datos y cuándo se tienen que aplicar adelantamientos, que son básicamente estas lógicas que tenemos acá, si las repasamos, si las analizamos, tal como se hizo en la clase respectiva, vamos a ver que en esa lógica solo está contemplada riesgos si la dependencia está de una instrucción a la instrucción siguiente o a la instrucción subsiguiente. Esa lógica solo contempla riesgos de la instrucción siguiente o subsiguiente, que son esas que acabo de marcar acá. No contempla un riesgo de esta clase, que por ejemplo vemos de que $T1 se utiliza aquí como registro destino y aquí se utiliza como registro operando. Anteriormente habíamos visto que si tuviéramos una situación de esta clase era necesario agregar un atascamiento o una burbuja, porque hay que esperar a que se finalice la escritura para que en el posterior ciclo se pueda realizar la lectura. Vean de que writeback e instruction decode, ambos ciclos ocurren en el banco de registros. Entonces, tal como lo hemos venido viendo, esto aquí implicaría un riesgo. Habría que mover esta instrucción para que la instruction decode quede en el siguiente ciclo, de manera tal de que finalice el writeback y que en el siguiente ciclo se pueda generar la lectura. Este es el análisis del caso que estamos haciendo. Resulta que hay una solución bastante elegante del por qué no es necesario contemplar eso en las lógicas de adelantamiento, ni es necesario pues agregar una burbuja para un escenario como el que estamos describiendo acá. La modificación es la siguiente, es una modificación, es una solución que yo consideraría bastante elegante a este problema. ¿En qué consiste? Consiste en analizar el ciclo de reloj. Como les acabo de mencionar, pues tendríamos que esperar a que finalice el writeback en ciclo 5 de la primera instrucción para que en ciclo 6 el instruction decode de la instrucción número 4 pueda ejecutar. Pero hay una solución que permite que estas dos puedan ejecutarse en el mismo ciclo y que el resultado sea correcto. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? La solución implica el ciclo de reloj. Ciclo de reloj. Muy bien, entonces vamos a dibujar un ciclo de reloj de la siguiente manera. Ese sería el ciclo de reloj. Yo les había dicho que de manera podíamos estandarizar las escrituras al final del ciclo de reloj. Y al hacer esto, pues genera el efecto de que tendríamos que esperar a que se finalice la escritura de este writeback para que este instruction decode pueda operar posteriormente. La manera de hacer que estos dos puedan ejecutarse en el mismo ciclo de reloj consiste en modificar cuando se realiza la escritura. En lugar de realizar la escritura al final del ciclo, se hace la escritura en medio del ciclo, en el flanco positivo, de manera tal que se va a tener todo este tiempo de acá para hacer la lectura. Entonces podríamos verlo
de la siguiente manera que la primera mitad del ciclo es de escritura y la segunda mitad del ciclo es de lectura. Haciendo esta modificación ya podríamos tener un escenario como este y este escenario se va a ejecutar de manera correcta. Esto se va a ejecutar de manera correcta haciendo este cambio de cuando realizamos la escritura, moviéndolo a la mitad del ciclo del reloj. Ya este escenario pues no necesita ninguna modificación. Con eso que les acabo de decir, acá todo este código está correcto, no necesita ninguna burbuja, no necesita ningún atascamiento para operar correctamente. Este código ya está correcto. Si yo llegara y les hago la indicación de que en la arquitectura segmentada la escritura se hace al final del ciclo de reloj, es necesario mover esta instrucción número 4 un ciclo de reloj para que no haya riesgo. Entonces, es una consideración que tienen que tener. Ahora, yo les puedo hacer una indicación de considere escritura al final del ciclo del reloj o considere escritura en medio ciclo. Muy bien, eso sería lo correspondiente al cuidado que hay que tenerle a este asunto que hay que tenerle con respecto a dónde se realiza la escritura. En una, pues el código no estaría correcto, en la otra sí estaría. Este sería el análisis de caso.